Muchísimas gracias, embajador, por tenernos aquí. Mil gracias por la recepción, mil gracias por estar aquí en la Embajada de México en los Estados Unidos. ¿Cómo Pues la estás, Esteban? embajada de todos los mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? En Estados Unidos hay cerca de 40 millones Ujú, de mexicoamericanos o descendientes de mexicanos, es la cifra ujú. que se maneja. 40 millones. ¿Cuáles son los principales problemas que se ven en estos momentos? O sea, el problema que se está dando, y en breve hablamos de la crisis migratoria y todo lo que está sucediendo, pero lo que más solicitan los paisanos, los connacionales, ¿cómo se acercan aquí a la embajada? Pues lo que más se solicita Ujú, son dos cosas: documentación ujú, y protección ok, consular, ¿no? Y afortunadamente es muy robusta la red consular de México en Estados Unidos. Tenemos 51 consulados, ujú, más dos que estamos creando. ujú. Vamos a tener 53 muy próximamente, que es una red consular enorme. ¿Es la más grande del mundo? Es la más grande del mundo, sí, sin duda. 53 consulados. Sí. Dime algo, el presidente de la República viene dentro de algunos días, el 12 de julio va a estar aquí presente, va a tener una reunión bilateral con el presidente Biden. ¿Cuáles son los principales puntos? ¿Cómo ves esta reunión? ¿Se tardó en llegar la reunión? ¿Se está haciendo en el momento adecuado? ¿Qué se espera? Bueno, la reunión no se tardó nada en llegar. De Ujú, hecho, cuando el presidente habla de que solicitó una reunión, al día siguiente la Casa Blanca dijo adelante, y después ya se fijó la fecha. ujú, Se va a tratar varios temas, ya los ha anunciado el presidente previamente. Uno muy importante es la lucha contra la inflación ujú, a través de diferentes programas que él viene anunciando en el campo, en materia de gasolina en la frontera. ujú, Ese es un tema muy importante. Otro tema, sin duda, es la cooperación entre los países en materia de seguridad alimentaria. La guerra de Rusia, la invasión de ujú, Rusia a Ucrania, ha provocado muchos fenómenos, además ujú, de la violencia. Uno de ellos, sin duda, es el desabasto de granos que Ucrania, ujú. al estar totalmente rodeada en la zona de exportación, que es precisamente el Mar Negro, pues entonces Se genera un desabasto ha general. generado un desabasto mundial. Sí, pues es el granero de Europa, ¿no? O sea, Ucrania se conoce como el granero de Europa y es muy curioso porque muchas de los productores de grano aquí en este lado del mundo, pues se ven imposibilitados a poder cubrir una demanda de ese tamaño, ¿no? Así es. Y se te incrementa el precio, claro. Fíjate qué Ujú, curioso, porque es algo hasta ujú, muy bonito. La bandera de Ucrania, ujú. ves que es Sí, amarillo y y azul. azul, El azul es el cielo y el ok. amarillo es un campo Ujú. de trigo totalmente lleno de trigo, ¿no? Entonces, de ahí se inspiró la bandera de Ucrania. Wow. Dime algo. En este programa antiinflacionario han venido algunas críticas. Por ejemplo, el tema del petróleo. En México hay excedentes petroleros, pero en México tenemos una sola empresa petrolera. Bueno, pues ahí se recauda gran parte para el Estado. En los Estados Unidos la cosa es muy distinta. Hay quien le apuesta a que pues este programa va a ser más bien una cuestión de buenas intenciones, algo más para el consumo político interno en México que como para que vaya a ayudar a ambas naciones. Yo creo que la ayuda es muy clara, Ujú, y te pongo el ejemplo de la gasolina. ujú, En México, la gasolina en promedio ujú, está como $1 abajo el galón que en Estados Unidos. ujú, Y todos los días hay millones de americanos que están cargando sus vehículos en México. ujú, Eh, y esa gasolina es más barata porque el gobierno de México, el presidente de la República, decidió que no subiera el precio de la gasolina. Entonces está subsidiada la gasolina por ujú, el gobierno. El hecho de continuar con ese subsidio en las fronteras y que se apoye de ese fenómeno mucho ujú, americano, ayuda también
en una franja fronteriza que si tú sumas la población de los estados Ujú. que están en la frontera, pues llega a los 37 millones de personas. Ahora, qué bueno que mencionas lo de la gasolina. Me llama mucho la atención, embajador, el tema, porque hace unos días el presidente Biden anuncia también la posibilidad de un programa de apoyo al precio de la gasolina. Y allá en México hubo quien lo leyó como una copia del programa que se está dando desde hace tiempo por el presidente López Obrador. ¿Es así? O sea, así está funcionando, porque se quiere apoyar también eliminando el impuesto norteamericano. Bueno, en realidad, Ujú, digamos, hay medidas muy pertinentes ujú, que en este caso tomó primero el gobierno mexicano y no lo tomó por la guerra ujú, y no lo tomó por el COVID, sino ujú, que lo tomó por la economía familiar originalmente, ¿no? ujú. Y va aparejado con otras medidas de política social Ya. para apoyar a quien más lo necesita. Y además el precio de la gasolina tiene una repercusión en muchos otros bienes, Ujú, en el alimento, por claro. ejemplo. Entonces el hecho de mantener un precio de la gasolina bajo también ayuda a mantener bajos los precios de los alimentos o Ujú. que su inflación sea menor. Oye, ¿qué sucede en el asunto de la migración que se está dando aquí en los Estados Unidos? Después de esta tragedia que vimos en San Antonio, después de la escena dantesca, del tráiler, etcétera, de lo que hemos conocido de la dolorosísima y penosísima muerte de tantos connacionales. ¿Qué está pasando con la migración de México hacia los Estados Unidos, con los nuevos paisanos, con los nuevos migrantes? He estado leyendo mucho en la prensa mexicana y también en la norteamericana. En 2018 más o menos llegamos inclusive a algún punto de migración cero, casi, casi, había mucho menos mexicanos que cruzaban las fronteras, había guatemaltecos, sudamericanos, salvadoreños, etcétera, pero los mexicanos eran menos. Y después del 2020, por distintas razones, se incrementa. ¿Qué números tienen ustedes? ¿Coincide con eso? ¿Se ha incrementado el número de mexicanos que quieren venir a Estados Unidos? Bueno, en realidad lo que viene a distorsionar todo, sin duda, es la pandemia del COVID, Ujú, en donde no solo se ha incrementado el número de mexicanos que pasan la frontera, sino en el mundo entero hay nuevas olas migratorias que no existían. ujú, Por ejemplo, ahorita hemos identificado una gran cantidad de colombianos que están llegando, ujú, de rusos, de personas que antes no tenían ese flujo. Antes, en el 18, ujú. cuando tú mencionas, quienes más migraban eran salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Ok. Hoy. Hoy no. Hoy estamos hablando de que hay mucha más migración venezolana, Ujú, mucha más migración rusa, más migración cubana, más migración colombiana. Entonces, esto ha cambiado mucho. Y para nosotros, para los mexicanos, este fenómeno ujú, tiene no solo la consideración de que pasan por México para llegar a los Estados Unidos, sino que ya se empiezan también a quedar en México ujú. y a solicitar asilo en México. El año pasado solicitaron asilo en México alrededor de 108,000 personas. Ok. Y esto nos coloca como un país de asilo que antes no teníamos esa categoría, de mucha gente que prefiere vivir en México que en cualquiera otro de sus países. Ujú, Y al mismo tiempo, y esto es muy curioso, la frontera se ha vuelto una frontera en donde se busca sacar lo mejor de ambos lados. Entonces, hace unos días, junto con la cumbre ujú, de las Américas, aproveché para ir a visitar los consulados cercanos y uno de ellos ujú, es San Diego. ujú, Ahí hay una puerta de entrada que se llama San Isidro. ujú, Y me decían los agentes del CBP americano que el 95% de las personas que pasan de México a ujú. Estados Unidos todas las mañanas son americanos. Ok. Dime, ¿se han incrementado entonces también los mexicanos que están cruzando la frontera, ¿no? Como se han incrementado los venezolanos, como se han incrementado y por un fenómeno migratorio mundial. Digo, vimos lo de Melilla allá en España, una tragedia también, que antecede un poquito lo que sucedió acá en San Antonio. Pero sí hay un incremento de mexicanos, te lo pregunto porque
¿Cómo ayuda la embajada cuando llega pues más cantidad de connacionales en una política tan dividida en materia de migración como es la norteamericana, como tienes al gobernador de Texas, Greg Abbott, mandando camiones de migrantes aquí a Washington, D.C., como tienes también a otros estados como California, que son estados de refugio para los migrantes? ¿Cómo se puede proteger a un mexicano pues, frente a un país extremadamente dividido como es Estados Unidos hoy día? Hay que estar muy claros de que digamos, la migración Ujú, la puedes manejar con toda seriedad ujú, y con toda colaboración entre los dos países, o la puedes manejar con un sentido electoral. ujú, Muchas de las reacciones exageradas que estamos viendo a veces de algunos personajes que son la minoría, ujú. lo hacen por un sentido electoral. Ok. La mayoría de las autoridades americanas están en colaboración permanente con nosotros, o me atrevo a decir que es un poquito al revés. La mayoría de las autoridades mexicanas Ok. estamos en colaboración también Ujú, con los Estados Unidos aquí para darle protección al migrante ujú, independientemente de su estatus migratorio. Y lo que es más, si a un consulado mexicano llega un guatemalteco, se le atiende, ujú. porque no hacemos distinción. Ok. Digamos, tenemos una política humanitaria en materia de política exterior. O sea, si llega un guatemalteco aquí a la embajada, se le atiende. ¿O cómo? Sí, sí, Ajá. sí, Ok. bueno, Ajá. en lo posible, Ok. no se le puede dar ningún Sí, tipo claro. O sea, no le puedes dar un pasaporte de mexicano, por ejemplo. O documentación, sea, todo, pero pero se le atiende. O digamos, sea, no hay como otras hay embajadas que. exacto, Ajá. no eres Cierro la mexicano, puerta, ¿no? no eres Ajá. mexicano, te cierro la puerta. Ujú, Hay muchas consultas, muchas dudas, ujú, mucha gente que viene que le falta mucha información. ujú, Pero el número de mexicanas y mexicanos que están aquí son suficientes para que todos los consulados y la embajada tengamos una enorme cantidad de trabajo. Ahora, afortunadamente, el servicio exterior, y no me cansaré de reconocerlo, ujú. está formado por personas que son muy entregadas a su trabajo y se les atiende muy rápido Claro. a la población migrante. Te voy a poner el ejemplo Ujú. y en la Ciudad de México se van a quedar admirados y en el resto del país. A ver. Pero aquí en un consulado te dan un pasaporte en media hora, ¿En serio? nada más, Ok. ¿no? Entonces, por ponerte nada más un Ujú, ejemplo. Y no es de que no haya nadie, está lleno el consulado y hay cola y todo, pero se trabaja con mucha eficiencia. Y en casos tan lamentables, tan dolorosos como el de San ujú. Antonio, pues tenemos también protección a las familias. Claro. En este momento ya se habló con alrededor de 15 familias de Ujú. los fallecidos. Ya van a empezar la repatriación Ok. de los De los cuerpos. restos De los de sus 27. seres queridos. Se está apoyando con alojamiento a los Ujú, familiares que llegan a San Antonio, ok. con todo el apoyo legal para la documentación. Ujú, Y todo esto lo hacen los cónsules ujú. con un gran conocimiento y con una Claro. actitud de servicio permanente. Déjame preguntarte, ¿es distinto tratar con un estado que con otro, con una autoridad que con otra? ¿Es distinto tratar con gobernadores, no digo nombres, pero con gobernadores más recalcitrantes, más lejanos al tema migrante que con otros que al contrario los aceptan mucho más? Sin duda, como todo en la vida, Ok. el fenómeno humano Ujú, le da significado a las relaciones, aunque sean ujú, relaciones basadas claro, en la ley y en la diplomacia. El tema migratorio es federal, ujú, entonces eso nos ayuda mucho porque nuestro trato es con las instancias federales. ujú, Pero obviamente los gobernadores y también los alcaldes son una pieza fundamental para ello. ujú, Ahora, en los consulados se lleva muy buena relación con los alcaldes y con lo que claro. aquí se llaman los sheriffes, que es Ujú, sí, la con la autoridad policía policial, local. porque se dan cuenta que el consulado los ayuda en lo que podríamos llamar la gobernanza. O sea, Ujú, estás hablando que le da un servicio
a una población muy grande Ya. de americanos, de mexicoamericanos y de mexicanos, que pues realmente a ellos les quita trabajo. Te quiero preguntar dos cosas más, embajador. ¿Ha cambiado la configuración de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos? Y es importante para nosotros porque también hay fallos que tienen que ver con migración. El tema mismo del programa, por ejemplo, Quédate en México, tiene una perspectiva distinta dada la configuración de la Corte Suprema aquí en Estados Unidos. ¿Qué tanto nos afecta y qué tanto diálogo puede haber con esas autoridades desde el gobierno mexicano, dado que son pues, poderes totalmente distintos, ¿no? A veces nos quedamos con que, se reúne López Obrador con Biden, pero no sabemos si se reúne de pronto alguna autoridad mexicana, la embajada, no sé, con la presidencia de la Suprema Corte aquí o con los presidentes de las cámaras o con los representantes demócratas o republicanos. ¿Qué tan importante es eso, particularmente la Corte en lo que nos ocupa, en el asunto migrante, en el programa, por ejemplo, Quédate en México, que ha dado un fallo ahí interesante? Bueno, la elaboración de las leyes y Ujú. la interpretación de las leyes es soberana de los Estados Sí, Unidos. claro. Ujú, Nosotros tenemos un diálogo con todas las autoridades, fundamentalmente con el Poder ujú, Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Yo ujú, tengo continuos diálogos con senadores y representantes ujú, para hablar de cuál es la visión que tenemos sobre ciertos fenómenos ujú. y obviamente para que ellos tengan esta visión cuando se sientan a elaborar leyes, ¿no? Claro. Y con el Poder Ejecutivo, pues estamos en un diálogo permanente Ujú, al respecto. Es menor en el caso de la Suprema Corte de Justicia, aunque existe, ujú. pero es un diálogo más diplomático porque pues ahí hay una autonomía y es un poder que se basa en la Constitución y en las leyes para resolver Ok. Ujú. sus dictámenes, ¿no? ¿Está creciendo el discurso antiinmigrante? Te preguntaría esto para cerrar y qué decir sobre ese tema, sobre estos discursos cada vez más y más radicales, más y más antimexicanos. Pues yo no diría que está creciendo el discurso Ujú, antimigrante. ok. Lo que sucede es que en el país hay dos visiones. Ujú, Una visión es muy pro-migrante ujú, y otra visión es una visión que sí sería antimigrante, que es la que muchas veces hace más ruido. ujú, Pero depende también el lugar a donde vayas. Hay regiones que son muy pro-migrantes ujú, y otras que no lo son. Como te mencioné hace un momento, si tú vas a toda la zona ujú, oeste de Estados Unidos, te vas a encontrar que hay una gran aceptación a la migración. ujú. Y no solo latina ni mexicana, sino también asiática e india, Sí, es etcétera, ¿no? pluricultural. Es muy, muy abierta esa población. Y hay otros lugares que no, que son más cerrados. Pero en general hay una conciencia y nosotros estamos Ujú, trabajando para que esta sea cada vez mayor. Que Norteamérica es una necesidad para los Estados Unidos, ujú, para México y para Canadá. Crear una región en donde podamos crear la zona más competitiva, pero al mismo tiempo la más humanista del mundo ujú, y la más democrática del mundo, es fundamental. Porque como está evolucionando la geopolítica y como cambió debido a la invasión a Ucrania, ujú, esto obliga a que estemos cada vez más cerca los tres países, y no solo para nuestra prosperidad, sin ujú, duda para ello, pero también para la prosperidad de Centroamérica y del resto claro. del continente. Entonces, cada vez más la integración entre los tres países se va a ver más clara. Y por lo mismo hay que hacer un esfuerzo, nosotros le llamamos de diplomacia suave, Ujú, en donde nos acerque mucho la cultura, nos acerque mucho el arte, ujú, la música, pero nada más para ponerte un ejemplo, la comida que más se consume en Estados Unidos ujú. es la comida mexicana. Yo desayuné una quesabirria hoy, aquí en Maravillosa. Washington, sí, Pero otra ajá, sí, cosa, muy rica, sí. el 70% del Ujú, mezcal mexicano ha sido
ayudado a producirse por pequeñas empresas o inversionistas americanos. Ok. Y la bebida que más se está consumiendo ahorita es el mezcal. ¿En serio? Entonces tienes esas dos cosas. Mira. No, sé que no frecuentas, pero si algún día vas a un bar, pregúntales qué pasa con el mezcal frente a la ginebra, por decirte. Ok. O sea, está creciendo De una manera el impresionante. consumo aquí. Sí. ¿Cómo van las empresas mexicanas? Porque también están creciendo de manera importante, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. O sea, hay muchos mexicanos que están generando empleos aquí a estadounidenses incluso. O Así sea, la es. inversión mexicana es Hay una importante. integración cada vez mayor. Ajá. Acabo de estar hace una semana en una reunión de empresarios y Ujú. empresas mexicanas Ok. que tienen inversiones aquí. Y lo que es muy importante es que, por ejemplo, en la industria automotriz, Ujú. la construcción de un vehículo, a veces pasa la frontera una pieza Ujú. 3 o 4 veces Claro. para acabar de fabricarse. Entonces, la integración económica Ujú. y la integración social es tan fuerte que lo que tenemos que hacer es destacar lo que nos une Ujú. y no estar permanentemente viendo lo que nos desune. Claro. Mucho de lo que nos desune a los Estados Ujú. Unidos y a México es la historia. Claro. Y lo que yo siempre he dicho es que si la historia no nos une, Ujú. el futuro sí nos va a unir Vamos a hacer una historia distinta, ¿no? y hacer una historia distinta. Exactamente. Embajador, gracias por Nombre Luis, recibirnos. gracias a Muchas, ti. muchas gracias. Gracias.